Bueno, comenzamos, como os decía, con Venezuela, porque allí, vamos, hoy es el día más esperado, tanto por la oposición, bueno, por todo el pueblo venezolano, y veremos, ¿no? Porque está la cosa muy caliente, y yo veo por primera vez, incluso más que cuando ¿no? perdieron las elecciones, veo al régimen de Maduro bastante acojonado, permitidme la palabra, porque veo miedo, veo inseguridad, veo que están haciendo cosas propias de un régimen desesperado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco por dónde van los tiros. Decir que, bueno, lo que está haciendo Maduro ahora mismo es blindar Caracas y las principales ciudades del país ante la jornada de protestas que ha convocado la oposición. Hemos visto un montón de policía, hemos visto un montón de soldados y luego veremos, ¿no? También civiles armados y grupos parapoliciales y paramilitares. Bueno, Nicolás Maduro, que gobierna desde 2013, se prepara para asumir un nuevo mandato presidencial. Ya sabemos que lo hace sin legitimidad electoral, ¿no? Porque, bueno, ya se ha demostrado con la publicación de las actas por parte de la oposición y la no publicación de las actas por parte del régimen que Maduro efectivamente perdió aquellas elecciones. La oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, sostiene que, bueno, y por María Corina Machado también, pero bueno, Edmundo González Urrutia era el candidato, al único que le dejaron presentarse, porque recordemos que el régimen no dejó presentarse a las elecciones a María Corina Machado ni a Corina Lloris, ¿no? Que era la que iba a ser su sustituta, y al final tuvieron que presentar deprisa y corriendo a Edmundo González. Bueno, decir que Edmundo González fue el legítimo ganador y esta postura pues ha sido respaldada por casi toda la comunidad internacional y organismos internacionales, ¿no? Salvo, bueno, pues ya sabemos, por algunos pocos países de los que hablaremos luego, como pueden ser pues, Rusia, China, Cuba, Irán, pues los de siempre un poco, ¿no? Bueno, decir que Edmundo González ahora mismo se encuentra en la República Dominicana, desde donde se espera que pueda ingresar en Venezuela por vía aérea. De hecho, el gobierno venezolano ha dicho que va a poner a la embajada de la República Dominicana bajo vigilancia, porque se espera que incluso pueda jurar allí el cargo Edmundo González, ¿no? Bueno, decir que el régimen ha movilizado a sus colectivos y a los civiles armados, y ha armado a civiles, ¿no? Está repartiendo fusiles de asalto, como decía, en lo que parece que es una mezcla entre medida propagandística y medida desesperada, ¿no? Porque si de repente el ejército, por ejemplo, se niega a reprimir al pueblo, pues lo que le queda a Maduro pues son los cuerpos policiales y los cuerpos parapoliciales y paramilitares. Básicamente los grupos criminales, o como lo queráis llamar, que bueno, lo que hacen es un poco, vamos a decir, le protegen a Maduro o le hacen el trabajo sucio a cambio pues de dinero y de favores, ¿no? ¿Quiénes son estos colectivos? Bueno, los colectivos es una figura que potencia mucho Hugo Chávez y son agrupaciones locales encuadradas en algunos barrios, sobre todo en los lugares más populares, y a los cuales se les da financiación para hacer, bueno, pues actividades sociales, actividades de inclusión, pero finalmente acaban actuando como los mamporreros del régimen, ¿no? Especialmente cuando llega Maduro al poder, lo que hacen estos colectivos es recibir no solo dinero, sino también armas y entrenamiento por parte de la propia policía. Entonces, bueno, pues estos colectivos que se desplazan en motos y los cuales están haciendo demostraciones de fuerza desde hace una semana, pues es a los que más teme la oposición venezolana, porque actúan al margen de la ley, actúan amparados por las fuerzas policiales, pero vamos a decir que no tienen que guardar tanto las apariencias como lo tiene que hacer la policía o el ejército, ¿no? Decir que la dictadura de Nicolás Maduro también bloqueó TikTok esta madrugada en Venezuela y una lista de más de 20 VPNs para evitar, bueno, pues que se propaguen noticias, que se propaguen informaciones, que la oposición pueda organizarse vía Telegram, vía a través de TikTok, para que no se difundan imágenes de la represión, para que no se difundan, pues por ejemplo,
las instrucciones que pueda dar María Corina Machado. En fin, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Algo que se ha hecho mucho. Yo recuerdo los primeros que yo recuerdo, al menos en medio de protestas y en medio de un golpe, en bloquear las redes sociales, fue Turquía, ya por... No recuerdo el año exactamente cuando fue el golpe de Estado contra Erdogan, aquella suerte de golpe de Estado, y aquellas protestas que hubo especialmente en Estambul y en ciudades como Izmir. Y ahí fue la primera vez que escuché, ¿no?, de un gobierno bloqueando el acceso, en ese caso era a Twitter. Bueno, en fin, decir que por parte de la oposición ha sacado las actas, se las ha llevado de Venezuela y ahora mismo están en Panamá. Las actas se las han llevado a Panamá, donde están bajo custodia del gobierno panameño y donde serán estudiadas y analizadas por instituciones internacionales, ¿no? Por tanto, este es un paso más que va hacia la transparencia por parte de la oposición y hacia y hacia hacernos ver, hacia demostrar al resto del mundo que efectivamente fue la oposición, fue Edmundo González Urrutia quien ganó las elecciones venezolanas y no Nicolás Maduro, ¿no? Mientras, ¿qué ha hecho Maduro? Bueno, pues Maduro ha prometido cambiar la Constitución con una gran reforma constitucional, valga la redundancia, que defina los próximos años, los próximos 30 años de la Venezuela. Lo que se espera básicamente es que con esta nueva constitución, pues el régimen quede blindado y los movimientos vamos a decir, el movimiento bolivariano, el movimiento revolucionario, pues quede perpetuado en el poder, ¿no? Veremos si en torno a la figura del propio Maduro o si este en algún momento decide echarse a un lado y dejar paso a las próximas generaciones revolucionarias. Yo, en mi opinión, creo que Maduro estará en el poder, al menos que le ocurra algo o que le obliguen a dejarlo, estará en el poder él va a querer estar en el poder mucho tiempo, ¿no? Yo creo que sí que tiene un alma de tirar, un alma de dictador y por tanto no va a dejar el poder, salvo que le muevan de la silla bien la oposición o bien los suyos. Que luego también esto nunca hay que descartar que dentro del propio régimen chavista pueda ocurrir efectivamente, ¿no?, que hayan dos facciones enfrentadas o que incluso una facción, viendo que el régimen se desmorona, pueda dar un golpe para luego negociar unos términos de una transición pacífica, ¿no? Bueno, veremos en cualquier caso qué puede pasar ahí, pero conviene estar atentos también a ese problema, ¿no? Como os decía antes, la comunidad internacional se encuentra dividida respecto a la situación de Venezuela y países como Rusia, China, Irán y Cuba han expresado su apoyo a Maduro, por cierto. Está habiendo tránsito de aviones entre La Habana y Caracas. No sabemos exactamente qué puede ocurrir. Sabemos, por ejemplo, que cuando fueron las elecciones sí que se desplegó personal paramilitar cubano en distintas ciudades venezolanas. Por tanto, se puede esperar que otra vez, de nuevo, pues sean los cubanos los que actúen como, en última instancia, como guardianes de la revolución bolivariana. En fin. Bueno, mientras Estados Unidos o países como Argentina, España, en general la Unión Europea, son los que más están apoyando ahora mismo a la oposición venezolana. De hecho, bueno, también puede haber una nueva cascada de reconocimientos a Edmundo González si este, pues bien sea en una embajada o bien sea en la clandestinidad, jura el cargo como presidente de Venezuela, ¿no? Veremos a ver qué pasa en ese lugar. Por cierto, os hablaba antes del tema de que las actas han llegado a Panamá y es un detalle que no le ha gustado nada a Nicolás Maduro. De hecho, se ha referido en los siguientes términos al presidente panameño. Mira, os lo pongo. Eres un cobarde, presidente de Panamá, y te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela se seca, te secarás, te secarás. No te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre. Creo que el pueblo de Panamá ni sabe tu nombre. Viejo asqueroso. Ojalá salieras a defender el canal de Panamá y la dignidad que dejó para Panamá Omar Torrijos. Ojalá.
Bueno, tremendas las palabras de Maduro contra el presidente panameño José Raúl Mulino. Bueno, 12 expresidentes de América Latina parece que van a desafiar las amenazas del régimen de Maduro y en solidaridad con el presidente electo, Edmundo González, viajarán a Venezuela, pese a las advertencias de Diosdado Cabello, que dijo que les detendrían si hacen eso. Además, unos cuantos expresidentes han elaborado un comunicado, entre los que destacan, por cierto, nombres como Mariano Rajoy o José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, Lenín Moreno de Ecuador, Iván Duque de Colombia, mítico Iván Duque, y Mauricio Macri de Argentina. No sé si os acordáis de Macri. También Eduardo Frei de Chile estaba, por ejemplo. Había unos cuantos. Os dejo por aquí la lista. Bueno, el comunicado viene a decir que las elecciones fueron un robo y que los resultados, todo esto con lenguaje mucho más diplomático, y los resultados deben ser respetados por todos los venezolanos, incluyendo las Fuerzas Armadas. Por eso, estos expresidentes hacen un llamamiento a todos los venezolanos civiles o de uniforme a que desconozcan, tal y como ordena la Constitución, a cualquier régimen, ley o autoridad que contraríe, aquí sí que, bueno, he dejado un poco el vocabulario diplomático, que contraríe los valores y principios y las garantías democráticas y sobre todo que contra todo aquel que menoscabe los derechos humanos en Venezuela. Bueno, decir que voy a seguir con mucho detenimiento hoy todo lo que pase en Venezuela, hoy y mañana y los próximos días. En mi opinión, ya lo dije ayer, la oposición venezolana se la está jugando al todo o nada. Posiblemente sea ahora o nunca, y todo lo que no se consiga en estos 3 días va a ser muy difícil que se consiga más adelante. Hombre, también se puede ver esto como una primera piedra en el camino, ¿no? Decir que, bueno, quizás hoy, si las protestas son masivas, si se ven grietas en el ejército, si mañana a la ceremonia de investidura de Maduro pues van pocos mandos militares, pocos políticos, apenas hay representantes internacionales. Si todo eso ocurre y se ve que el régimen tiene muy pocos apoyos, pues quizás eso puede dar alas a la oposición, ¿no? A un movimiento armado, quizá también puede dividir aún más al gobierno chavista, pueden empezar a surgir, como decía antes, diversas facciones dentro del gobierno venezolano. Y eso puede que sea también el inicio de algo más grande. Pero es verdad que si mañana no hay una tremenda demostración de fuerza, y con una tremenda demostración de fuerza no hablo de una manifestación de decenas de miles de personas, hablo de un verdadero clamor que desborde todas las previsiones, que ocurra en toda Venezuela, que la policía, los colectivos, el ejército se vean obligados a no reprimir las protestas de la de gente que pueda haber. Si son los propios uniformados los que se unen a las protestas, pues si eso ocurre, pues podrá tener o podremos vislumbrar un poco de atisbo de esperanza, ¿no? Para el pueblo venezolano. Pero hoy y mañana es el día, no hay mucha más opción. Si por el contrario fracasa la oposición a la hora de convocar a todo aquel que vaya contra el régimen de Maduro, pues posiblemente veamos un tiempo, vamos a decir, placentero, ¿no? Para Nicolás Maduro al frente del país. Esperemos que no sea así. Bueno, cerramos por aquí, ya digo, de momento la parte de Venezuela, porque hablaremos mucho de ello en Memorias de Pez, hablaremos mucho de ello en la propia pecera de Memorias, publicaré shorts, posiblemente algún directo si se ponen las cosas muy feas, haga como hice con el conflicto de Siria, que lo cubra en riguroso directo, y estad atentos al canal porque ahí voy a informar de todo, tanto en Memorias de Pez como en la pecera de Memorias, así que bueno, no os lo perdáis, que puede ponerse la cosa interesante, triste, ilusionante, depende mucho del devenir de los acontecimientos, ¿no? Bueno, vámonos a Chad, a África, al Sahel, porque en la capital, en Yamena, estaban en alerta, ¿no? Este jueves, después de que 19 personas murieran durante enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y hombres armados que penetraron en el complejo presidencial. El portavoz del gobierno, Abderrahmane Koulamalah,
restó importancia al ataque del miércoles por la noche y dijo en redes sociales que, bueno, que fue un pequeño incidente, que todo está tranquilo, un intento de desestabilización que había sido frustrado. Lo típico, un comando de personas que entran en el Palacio Presidencial, se lían a tiros con las fuerzas de seguridad y en el que mueren 19 personas, ¿no? Bueno, lo típico. En fin, lo que decía, 18 agresores murieron en el tiroteo, 6 resultaron heridos, según el gobierno, y un soldado de la Guardia Presidencial también murió en los intercambios con el grupo de comandos, ¿no? Y también, bueno, 3 fueron heridos. Decir que incluso se desplegaron tanques que avanzaron por las calles de la capital de Chad. Y esto es algo que, bueno, el gobierno pues dice que es relativamente normal porque ya sabéis que el gobierno de Chad está permanentemente enfrentados a grupos terroristas como Boko Haram, ¿no? Especialmente en la región occidental del lago Chad, que limita con Camerún, Nigeria y Níger, ¿no? Hay ese conglomerado de fronteras. Recordemos que Boko Haram fue especialmente importante en Nigeria, ¿no? En el noreste de Nigeria. Y desde allí, pues bueno, se ha expandido a los países limítrofes. Recordemos que, bueno, cuando fue el auge del ISIS, pues también estos señores tuvieron cierto auge, aunque siguen dando guerra. Decir que el 20 de diciembre, ya por un poco también dar una actualización sobre cómo está la situación de Chad, pues el 20 de diciembre Chad, recordamos, que de hecho lo cubrimos aquí, que dio a Francia 6 semanas para desalojar a su personal militar. La orden se produjo menos de un mes después de que Chad anunciara su deseo de poner fin a los acuerdos de seguridad y defensa que vinculaban al país con Francia desde el fin de la era colonial. Y de hecho se estaba viendo también un progresivo acercamiento del gobierno de Chad a las fuerzas paramilitares rusas de lo que antes era el grupo Wagner y hoy en día es el llamado Africa Corps, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos atentos al Sahel porque no nos paran llegar noticias desde allí y la mayoría suelen ser malas. En fin. Bueno, otro tema que me gustaría contar y es que la OTAN enviará unos 10 barcos de guerra para proteger el mar Báltico. La decisión se produce tras una serie de presuntos incidentes de sabotaje en cables submarinos. Los barcos permanecerán en el mar hasta abril y se ubicarán cerca de los cables de energía y datos para disuadir cualquier intento de sabotaje. La decisión de intensificar la participación de la OTAN en las operaciones se produce, pues como hemos dicho, tras varias interrupciones en el mar Báltico en los últimos meses, la más reciente de las cuales fue la rotura del cable eléctrico entre Finlandia y Estonia y 4 cables de telecomunicaciones que se cortaron durante la Navidad, ¿no? Aquí, bueno, decir que Finlandia está llevando a cabo pues una investigación criminal sobre un petrolero que forma parte de esa flotilla o la llamada flota en la sombra de Moscú, que se dedica pues básicamente a saltarse las sanciones que hay impuestas sobre Rusia, ¿no? Decir que, bueno, que es esta flotilla la que se sospecha que causó el daño. Se habla de barcos chinos, pero barcos chinos que están al servicio de Moscú y que de hecho salieron de puertos de rusos, ¿no? Recordemos que en el mar Báltico, pues ahora mismo, bueno, Rusia solo tiene 2 grandes puertos, que es el de Kaliningrado y el de San Petersburgo. El resto de puertos que hay en el mar Báltico pertenecen ya a la OTAN después de la entrada de Finlandia y de Suecia en la organización del Tratado Atlántico, ¿no? Bueno, decir que la agrupación esta, ¿no?, de la OTAN estará liderada por el Reino Unido y estará formada por un conglomerado de países bálticos y nórdicos que cooperarán en la defensa del mar con esta fuerza expedicionaria conjunta que, bueno, pues se dedicará un poco a ejercer la disuasión, ¿no? Porque al final, quiero decirte, no se van a liar a tiros, a cañonazos, los barcos de guerra de la OTAN con la flotilla fantasma rusa, pero bueno, al final, si están los barcos ahí, sí que en cierto modo pueden proteger y acosar a todos los barcos civiles que se acerquen, ya que, bueno, hay muchos medios por los cuales un barco militar puede amenazar o llevar acciones contra un barco civil sin tener que hundirlo. Bueno, hasta aquí llega nuestro repaso de noticias, al menos lo que tenga que ver con la geopolítica, y vamos ahora a nuestro repaso de noticias económicas en el Rincón del Tiburón.